Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme. No, por favor. ¿Cómo está viviendo todo este momento, doctor? Bueno, obviamente son momentos especiales, estamos aguardando muy tranquilos con los colegas la decisión que va a tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros confiamos plenamente en lo que la Corte, sus integrantes vayan a decidir. Acudimos a esa instancia porque sabemos que la Corte ya sobre este tema se ha opinado oportunamente. Ustedes lo han tratado en varias oportunidades, esta famosa acordada 7 del año 2018 ha expuesto claramente los jueces, los tres jueces que la firman, han expuesto claramente cuáles son los supuestos en los que este instituto del traslado de jueces puede hacerse, y ahí de manera expresa la Corte señaló en el caso del juez Bruglia que no era necesario un nuevo pronunciamiento, obtener un nuevo acuerdo del Senado que ya tenemos, y además, como punto muy importante, eso lo dice, si mal no recuerdo, en el considerando 7 la acordada, en el considerando subsiguiente, que esto es muy importante, la Corte ya también fijó en qué supuestos podía considerarse a un traslado de manera transitoria. Y ese supuesto es para el caso de que no se den las condiciones que la Corte señala en el considerando 7, es decir, si las condiciones que la Corte estableció en el considerando 7, de misma competencia, misma jurisdicción, mismo cargo, como en el caso del doctor Bruglia, estaban presentes, el traslado debe considerarse definitivo. No hay posibilidad alguna de que pueda considerarse un traslado de manera transitoria, a menos que no se cumplan esas condiciones. Doctor, doctor Bertuzzi, ¿me sí. recuerda qué tres firmas lleva justamente esa acordada, la 7? Los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosati. Lo que en algún momento se la llamó anterior que, lo que en algún momento se lo llamó la mayoría peronista. Bueno, eso periodísticamente creo que mencionan, okay. Eso no es que yo lo considere así, pero creo que es alguna versión periodística y en ese sentido. Y había una acordada anterior que es la 4, en donde incluso los jueces Hayton y Rosenkrantz tienen un criterio incluso más amplio, con lo cual, mire, Eduardo, nosotros yo hace más de 30 años que trabajo en el Poder Judicial, nosotros estudiamos las cosas cuando resolvemos algo y también cuando decidimos accionar judicialmente. En esto lo consultamos con mucha conciencia con nuestro abogado Alejandro Carrió y el resto de los letrados que nos ayudan, y con el doctor Bruglia. Para hacer este procedimiento de ir a la Corte estudiamos con mucha seriedad el tema y decidimos ir a la Corte porque la Corte esto ya lo resolvió. Nosotros no nos tiramos a la pileta a ver qué pasa con esto. Por eso tenemos suma confianza en que el alto tribunal va a resolver favorablemente lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros tenemos, voy a minimizarlo, yo tengo la necesidad de volver a trabajar, es decir, en este momento estoy en una situación con una licencia extraordinaria que, le confieso, es la primera vez en mi vida que estoy tanto tiempo con una licencia. Nunca me he tomado más de una semana o 2 semanas. O sea, este momento usted, en vez de disfrutarlo, está sufriendo. No lo llamo, no voy por el lado del sufrimiento. Yo tengo necesidad, usted sabe que no es fácil trabajar en el Poder Judicial, hay que tener cierta vocación de servicio para hacerlo, y
los que trabajamos y los que trabajan en los tribunales me van a entender seguramente, hay una necesidad de estar en el tribunal, la necesidad de tocar los expedientes, necesidad de resolver los asuntos. Hace 12 años que yo soy juez y desde chiquito que quise serlo, con lo cual mi necesidad es una necesidad que da sentido a mi vocación. Entonces, ¿y le da la sensación, Pablo, que se lo quieren llevar por delante, que hay un... ¿Usted se siente perseguido políticamente por Cristina Kirchner? ¿Qué sensación tiene? Mire, sobre ese punto en concreto tengo esta dificultad de expresarme. Como usted sabe, porque también lo ha dicho usted en sus programas y en otros medios, hay muchas causas en trámite con distintos funcionarios que actualmente están ocupando cargos en el gobierno nacional, que están como imputados, y no sería prudente que yo me pronuncie, porque eventualmente... Está bien, lo entiendo, lo entiendo. En este momento estoy a cargo de esas causas y eventualmente tendría que resolver, podría motivar algún problema. Ahora, entonces está en el... no opinar sobre eso. Pero está bien, pero indudablemente sí siente que está en el ojo de una tormenta. Bueno, objetivamente hay situaciones que son objetivas y que están dando vueltas en el aire. Es decir, toda la actuación extremadamente veloz llevada a cabo por una mayoría circunstancial del Consejo de la Magistratura, del Senado de la Nación y del Poder Ejecutivo es sumamente llamativo, y no recuerdo que se haya hecho algo igual en otra oportunidad. Me imagino que se debe haber sentido algo aliviado con el último 5-0, ¿no? Con el punto del per saltum, ¿no? Que permitía esta situación actual. La decisión de la Corte en admitir el recurso de salto de instancia fue obviamente muy importante, porque la Corte coincidió, como nosotros lo planteamos, en que esta situación reviste una gravedad institucional muy importante, porque afecta directamente una de las dos principales garantías que nosotros tenemos como jueces. Eduardo, usted sabe que los jueces se enfrentan a tremendos poderes, normalmente, sobre todo en la justicia penal federal, cuando investigan causas. Y para protegernos de las presiones y de los ataques que podemos tener, tenemos dos garantías. Una es que no nos puedan sacar del cargo, la inamovilidad, que es la principal, y otra tiene que ver con el sueldo que nosotros cobramos, que no nos puedan reducir el sueldo. Acá están atacando directamente a la principal garantía que los magistrados tenemos, que es la garantía de inamovilidad en el cargo. Y como mensaje, esto sí lo puedo decir, de producirse, me parece que puede ser un mensaje muy preocupante, porque para el resto de los magistrados que están en situaciones similares a las nuestras, porque esto pone en riesgo y en movimiento todo un esquema que tendría que ser fuerte. Y bueno, por eso nosotros estamos batallando jurídicamente, y creo que la Corte, cuando emitió el per saltum, se dio cuenta de la relevancia de esto y por eso decidió admitirlo. Y por eso confiamos que ahora los señores ministros de la Corte, en quienes tenemos plena confianza que van a estudiar y a resolver el tema como corresponde, van a atender estas cuestiones. Como corresponde para ustedes, que usted siga teniendo las causas de corrupción que tenía en sus manos antes de esta situación. Exactamente. Mira, acá han surgido, permítame también hablar sobre un tema, en los últimos días esto es una opinión personal, sí, ¿no? Personal y jurídica. Ha habido algunas versiones sobre salida salomónica o posición intermedia. Que se van a quedar durante un ratito. Bueno, eso en la práctica es sacarnos de los cargos que nosotros estamos desempeñando. La verdad que no
en este tema no hay para nosotros una postura intermedia, porque no la hubo de inicio. El Instituto del Traslado es un instituto histórico dentro del Poder Judicial, antes de la existencia del Consejo de la Magistratura, con posterioridad, se ha utilizado siempre los traslados fueron de manera definitiva. Considerar un traslado de manera transitoria podría confundirlo con otro instituto que es el de la subrogancia. Y además, como le digo, en la misma acordada 7, este tema la Corte ya lo trató también. En el considerando 8, si no recuerdo mal, o en el 9º, la Corte, después de decir que el caso de Bruglia no necesita un nuevo acuerdo del Senado, dice que en los otros traslados que no se den las condiciones de Bruglia, ahí sí el juez va a ocupar el cargo hasta que se termine el concurso. Es decir, esta situación de intermedia, como se la está denominando, salomónica, la Corte ya también lo resolvió en la acordada 7. Entonces, estamos hablando de algo que ya está resuelto y por eso, le reitero, nosotros acudimos a la Corte para que como último intérprete de la Constitución y de las normas ponga esto claro y en orden. Tenemos plena confianza, le repito. Doctor Bertuzzi, soy Gabriel Iesi, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, gusto saludarlo. Igualmente. Entendiendo que algunas cuestiones, por supuesto, no puede abordar, y lo voy a respetar porque entiendo el rol que ocupa, mi pregunta va en el sentido de que en todo este interín, en todo este inicio de acciones ante la justicia contenciosa administrativa, el voto del Consejo de la Magistratura, etcétera, hubo un paso, a mi entender, interesante, que fue la audiencia en el Senado, esta audiencia pública que se transmitió por YouTube y pudimos verla, por lo menos aquellos que nos interesa y estamos en los temas judiciales. Concurrieron, eran 10 jueces, 7 jueces concurrieron, los otros 7 que estaban cuestionados, y usted, el doctor Bruglia y el doctor Castelli no concurrió. Hablando, no le puedo preguntar por los demás, sino por usted. ¿Por qué decidió todo esto que nos está comentando a nosotros, y con el basamento de la acordada 7, etcétera, no mencionarlo, no hablarlo ante los senadores en esa oportunidad que les dieron? Bueno, es muy simple la explicación, porque aparte de acá se dijeron muchas cosas que no son verdad. Es cierto que el Senado nos convoca a una audiencia, pero lo que no se dijo, nosotros en relación a esa actuación hicimos dos cosas. Primero, nos corrieron un traslado por un montón, 3 o 4 impugnaciones. En mi caso, tuve 3 o 4 impugnaciones de personas que habían sido condenadas o procesadas en expedientes que yo tuve. Eso lo contesté. Y tengo entendido que el doctor Bruglia tuvo algo similar, también lo contestó. Y cuando nos citaron a la audiencia, nosotros no es que hicimos silencio ni dijimos nada y no fuimos. Hicimos una presentación muy respetuosa, en donde si usted lee el encabezamiento, claramente señalamos que de momento no correspondía concurrir esa audiencia, porque nosotros habíamos iniciado una acción judicial que estaba en pleno trámite y que incluso, si usted recuerda, en un primer momento había habido una medida precautelar favorable para que se suspendiera el trámite en el Senado. Y en esas actuaciones judiciales, nosotros justamente lo que estábamos cuestionando es que no necesitábamos un nuevo acuerdo del Senado. Claro. Entonces, si nosotros íbamos a la audiencia, estábamos convalidando lo que nosotros judicialmente estábamos cuestionando. Por último, Bertuzzi, doctor, también entre las cosas que se dijeron es que tanto Bruglia, Castelli como usted fueron puestos en el lugar donde están ahora para meter presa a Cristina. ¿Lo escuchó eso, no? Alguna versión periodística he leído sobre el tema. Bueno, eso no depende de mí. Miren, primero y principal, lo que le voy a aclarar es que a mí no me puso nadie ahí. El que comprenda el procedimiento del traslado y que lea las normas que lo regulan, el procedimiento de traslado se inicia a pedido del que quiere ser trasladado. Es decir, yo pedí ir a ese lugar iniciando el procedimiento de traslado que está reglamentado en el Consejo de la Magistratura desde hace
más de 15 años, hicieron decenas de traslados, se realizó el procedimiento que estaba vigente en ese momento. A mí a dedo, esto del decreto, que es el por decreto, obviamente todos los traslados, la finalización del procedimiento es por decreto. Es más, usted sabe que a mí también me trasladó la expresidenta Fernández de Kirchner. No un sabía. Tribunal de La Plata. ¿Cuándo? A otro tribunal de Capital Federal. Con lo cual eso demuestra que es un procedimiento normal y le reitero, el que inicia el procedimiento de traslado es el juez que lo pide. Porque si el juez no está de acuerdo, el traslado no se hace. Claro. Justamente por la garantía de inamovilidad. A mí no me puede mover nadie porque quiera que yo haga tal cosa o deje de hacer tal otra. Pablo, le agradezco muchísimo, doctor Bertuzzi. La verdad, le agradezco el hecho de que haya conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo. Saludos a la mesa. Gracias.